En nuestro peregrinar vamos viviendo esta novedad radical que nos trae Jesús, la de considerarnos como una sola familia caminando, ¿verdad? Desde el norte, el sur, el este y el oeste, caminando, abrazados a la cruz, que es nuestra ancla, pues en medio de las dificultades y problemas y turbulencias del mar, del mal, del pecado. Vivamos la novedad de sentirnos una sola familia en torno a un solo Dios y Padre, buscando hacer su voluntad, es decir, construir una gran fraternidad entre nosotros. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Los textos de los Evangelios nos muestran a María como quien escucha y hace la voluntad de Dios, se dispone, libre y voluntariamente. Es la mujer que medita y guarda cuidadosamente en su corazón las palabras y las acciones de Jesús, aunque a veces no lo entiende. Pero en lugar de rechazar o abandonar, la conserva hasta asimilarla, para comprenderla, y hacer el esfuerzo de unirse con la voluntad de Dios cada día. Esto nos enseña a hacer nuestra lección divina cada día. Hay muchas cosas de Dios que entendemos, pero hay otras muchas que no entendemos. La clave se encuentra en no abandonar, sino a quedarnos con Jesús, escucharle, seguir escuchándole. Él y su acción poco a poco nos lo va a hacer entender. Pues todo es un proceso. Y nuestra finalidad es llegar a la comunión de voluntad perfecta y definitiva con Dios. Una vez más, el Señor nos señala qué es lo único importante y necesario en la vida: anunciar el Evangelio de Dios. Y sí, es más importante que la salud física o emocional, más importante que cualquier realidad temporal, incluido el clan familiar de aquel entonces. El Señor nos invita a relativizar incluso lo legítimamente humano, en un sentido muy concreto, que debemos analizar para no caer en equívocos antievangélicos. El Señor no desprecia lo humano, como es, por ejemplo, la familia, sino que le da su auténtico valor y lugar, su finalidad. La familia no es un clan, no es una tribu encerrada, sino que es semilla de una nueva y gran familia con un solo Padre que es Dios, donde cada miembro se esfuerza en escuchar la palabra y hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdad de la familia. En el antiguo pueblo de Israel, para entender esto, la familia se encontraba plenamente abierta a la comunidad y a Dios. Y en ello se basaba su subsistencia. De hecho, en el clan o en la tribu se consideraban a todos hermanos, hermanos de Jesús, de su clan, de su tribu. Y en muchos pueblos, pues por África, en los miembros del mismo clan se llaman hermanos. La tribu o el clan era en los tiempos del Deuteronomio, ¿verdad?, la base de la convivencia social
y el sostén y protección al mismo tiempo de cada familia y de la persona. De hecho, entre los miembros de la misma tribu se denominaban hermanos. Defender la tribu en aquel entonces era defender la familia y defender a la persona. En el tiempo de Jesús, la convivencia social, por el sistema impuesto por el Imperio Romano y la ideología ya individualista del mundo heleno, provocaba la cerrazón de las familias en sí mismas. Tenían miedo de salir, ¿verdad? Encerrarse en la familia suponía, pues, destruir ese espíritu de fraternidad. Y entonces surgía esa marginación ante el extranjero, el pobre, la viuda, el necesitado, entre otras muchas cosas. La intención de Jesús es volver a mentalizarnos que la gran familia que vive en el amor de Dios y al prójimo, en fin, en la escucha de la palabra de Dios y su puesta en práctica, es lo prioritario. Mientras las pequeñas familias deben ponerse en orden al mayor amor a Dios y al prójimo, lo cual implica crear comunidad, servir a la Iglesia, colaborar en la educación en la fe a los propios hijos. Jesús nos da ejemplo con su propia familia, la familia buena en sí misma. No es el fin de sí misma, sino el mejor medio, un hermoso medio para llegar a la finalidad, que es siempre el reino y su justicia. La familia es un gran tesoro, ciertamente, pero tanto en cuanto se orienta al reino. De ninguna manera el Señor está despreciando a su familia, ¿no?, sino que les manifiesta abiertamente la prioridad de crear comunidad, la prioridad del reino. En el reino de los cielos hay una nueva relación. El Señor necesita personas libres de todo, incluso de esos círculos familiares cerrados en sí mismos, para así ir creando un mundo nuevo, un mundo más humano, más fraterno. Así, pues, podemos pedir a uno de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué no? El don de una vida consagrada, el don al sacerdocio, por ejemplo. ¿Por qué trabajar solo por el sustento familiar y no dedicarse más, si cabe, a lo espiritual, a hacer un mundo más humano, más fraterno? Contemplemos a Jesús, liberado y libre de todo, de todos y de sí mismo, para hacer solo la voluntad de Dios. Y tomemos como ejemplo a María en su sí. Hágase en mí según tu palabra.